Dios los bendiga, hermano. Amén. Alabanza. Gloria a Dios Dios. los bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Con eso les pido que puedan y abran sus Biblias en Mateo capítulo 14, Santo, precioso Dios. versículo 22. Cuando tengan, digan amén. Mateo 14, 22. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tengo dos palabras hoy, pero no sé si voy a hacer las dos o solo una. Aleluya. Amén. Precioso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Se puede sentar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Santo. Aleluya. Los espíritus de muerte, de miedo, de temor, son reales. Aleluya. Yo hace unos meses atrás estuve aquí, que llegué temprano para hacer una vigilia. Y yo normalmente nunca cojo el teléfono cuando me llaman, y se me olvidó ponerlo para que no me estorben. Y me llamaron, y otra señora me llamó porque estaba en el hospital, ¿verdad? Y le dije que yo iba a orar por ella, que íbamos a orar por ella, y que si podíamos íbamos a ir a visitarla. Pero resulta que al momento que yo comenzo a orar por ella, todo estaba tranquilo, pero de repente yo sentí que los espíritus de esos de muerte me vinieron aquí a tratar de atacarme a mí, porque yo estaba orando por ella, ¿verdad? Eso es algo que ustedes tienen que aprender, que eso es real, ¿verdad? Entonces no pueden tener miedo. Lo único que pueden hacer es reprenderlos más y echarlos fuera y hablarlo en más alta voz, pero sin miedo. Y eso es lo que yo tuve que hacer, porque aparentemente la señora se sentía que se estaba muriendo, porque tiene unas cosas en el estómago, y ella sentía que se estaba muriendo. Entonces esos mismos espíritus vinieron a mí mientras yo oraba por ella, y me quisieron como que atormentar, no matar, pero me quisieron atormentar. Entonces tenemos que tener la fuerza y la valentía de, cuando cosas así, o las cosas que están pasando en el mundo ahora, levantarnos con más fuerza y valentía a orar y a clamar. Amén. Anoche yo me tomé un té para poder dormir, y me dormí, y a un par de horas me desperté otra vez. Pero resulta que mi esposa vino después, se acostó conmigo, y mientras estábamos durmiendo, bueno, ella estaba durmiendo, yo estaba más despierto que dormido, pero como que cogí un medio sueño y sentí que alguien como que se sentó en la cama, ¿verdad? Yo dije, pero como estaba medio dormido me sentí un poco raro, como que sentí ese peso en la cama, ¿verdad? Y de momento eso se me metió dentro de mí y no me quiso dejar que yo hablara. Me interrumpió el hablar, ¿verdad? Y rápidamente traté de despellejar a mi esposa, porque yo pensaba que era ella, que ella estaba con ese pánico, no como un pánico, pero eso como que atormentaba, pensaba que era ella, pero era yo. Y traté como de despellizcarla para que se despertara, y hasta que me di cuenta que era yo, y comencé a reprenderlo en la mente, porque de boca no podía, ¿verdad? Como dice una canción, no tendré las manos, pero tengo los pies, y no tendré mi alma está como ella, como quiera te alaba a Dios, ¿sabes? Pero no duró mucho eso, se me fue, y me quedé pensando, ¿qué fue eso? Y lo único que a mí se me pasa por la mente, es que tuvo que ser un espíritu de muerte.
Porque el diablo no quiere que yo haga lo que estoy haciendo. El diablo no quiere que yo bendiga a la gente que yo quiero bendecir, ¿verdad? Amén, amén. Pero no importa, porque Dios siempre está con nosotros. Amén. Amén. Estos discípulos muchos de los discípulos estaban en el barco, pero Jesús lo mandó a que fuera a la otra ribera. Ellos se fueron por la palabra de Jesús, no se fueron por su propia cuenta, ¿verdad? Jesucristo lo mandó allá, pero lo interesante de esto es que Jesucristo no fue con ellos. Jesucristo se quedó, se fue al monte a orar. Y me pongo a pensar que Jesucristo lo mandó a ellos, ¿verdad? Pero Él lo mandó y Él se quedó intercediendo por ellos. Porque Dios siempre sabe, Él siempre sabe que entre medio del mar, entre medio de nuestro tormento, hay alguien siempre que está intercediendo por nosotros, que es Jesucristo. El Cristo está en la Biblia, que Él es nuestro intercedor. Pero ellos, tratando remando, la corriente era contraria. Y a veces cuando nosotros somos escogidos por Dios y amados por Dios, nos olvidamos que Dios está entre medio de nosotros. Nos olvidamos rápidamente porque Dios nos ha llamado a nosotros. Nos comenzamos a fatigar y a preguntarnos que si nosotros, el llamado a nosotros es verdadero, ¿verdad? No hablo de mí mismo, sino de los otros demás. Pero como dice la palabra, que en medio del mar, Jesucristo se dio cuenta que mientras Él oraba la cuarta vigilia, que ellos estaban en el medio del mar y las corrientes eran contrarias. Pero con todo eso, aunque Dios esté callado y no nos responda, cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros pensamos que estamos solos, nosotros tenemos que recordarnos que Él siempre está con nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo escuchemos. Nosotros tenemos que tener esa fe que Él siempre está con nosotros y Él siempre llega en medio de nuestra tempestad, ¿verdad? Él no siempre va a estar ahí en el principio. Él no va a llegar al final. Él va a llegar en medio, para que tú te des cuenta que en toda esa tribulación, en medio de tu angustia, en medio de tu prueba, Él va a estar ahí contigo. Pero muy fácilmente nos olvidamos de eso. Muy fácilmente se nos olvida que Él fue que nos mandó. Y si Él nos mandó a ir a la otra ribera o ir a predicar o lo que sea, entonces tenemos que tener fe que Él va a estar en medio de nosotros. Aunque tú no sientas su poder, que Él está ahí, pero Él está ahí orando en el monte, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Amén. Y hasta que Cristo no vino, y hasta que Jesucristo no se montó al bote, esa tempestad no se calmó. Los discípulos estaban ahí angustiados. Eso es lo que el agua se estaba metiendo. El bote pensaba que el bote se iba a hundir. Pero es tiempo que paremos de andar como niños factuosos. ¿Ok? Es tiempo que nos levantemos. Por eso, ¿cómo se llama? Pablo, el que escribió a Corintios, ¿verdad, Pablo? Por eso él dice, andan como niños. En la pura leche nomás y no en la vianda. Entonces muchos cristianos se quedan en la orilla del mar. Dios los manda a hacer algo y ellos se quedan en la orilla del mar, jugando en la tierra, jugando en la arena, jugando como niños en la arena, ahí en la mera orillita, porque tienen miedo de meterse al mar. Tienen miedo de irse donde Dios los manda que se vaya. Se quedan haciendo castillitos en arena, pero se están perdiendo el castillo que está en el cielo. Amén. Están haciendo castillitos que viene la corriente más fuerte y se lo lleva. ¿Verdad? Nosotros sí tenemos que un lugar donde vivir, pero recuérdense que nuestra morada está en los cielos. Entonces no importa qué tempestad venga a nosotros, tenemos que recordar que Dios va a estar entre medio de nosotros, aunque no lo veamos. Cuando entre más estamos dormidos, más viene el diablo y nos ataca, ¿verdad? Entonces tenemos que salir de esa orilla, salir de andar como niños tomando pura leche, salir de esos pechos de leche y comer vianda. Amén. Para poder así llegar a las alturas que Él nos ha llamado. Amén. Pero cuando Jesús llegó y se metió en el bote, dice en el versículo 32, y llegando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron. Pero le adoraron hasta que la tempestad ya estaba calmada. Adoraron cuando ya se dieron cuenta que Cristo estaba con ellos, que Cristo fue el que calmó la tempestad. Nosotros tenemos que adorar en medio, en el principio, en el fin y en el medio de la tempestad. No tenemos que esperar de adorarlo cuando todo está bien. No tenemos que esperar de adorarlo cuando tenemos nuestras casas, nuestro carro y dinero en el bolsillo. No solo adorarlo cuando podemos venir a la iglesia, también en nuestras casas adorarlo y bendecir su nombre. Amén. Porque en el día de la tempestad es cuando más vas a tener que adorarlo. Porque eso es cuando Dios te prueba a ti, a ver si en verdad tú lo estás adorando porque tienes tu ganancia, porque tienes todo bien y todo te va bien. O tú en verdad lo estás adorando solo por la gana que te has ganado en la tierra. O lo estás adorando porque en verdad le amas. O lo estás adorando porque solo tú quieres las bendiciones de Él y nada más. ¿Verdad? No lo tenemos que adorar solo por nuestras bendiciones. Las bendiciones son buenas, son bonitas, ¿verdad? Pero la gloria de Él es mayor. La gloria que está en los cielos para nosotros es mejor. En Ezequiel capítulo 1, no sé si ustedes lo han leído. Santo. En el capítulo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Aleluya. Y vi visiones de Dios. Durante la cautividad, este siervo vio visiones. Los cielos se abrieron. Aleluya. Y nosotros que no estamos ni cautivos, no podemos ni abrir el cielo cuando nosotros queremos. ¿Verdad? Porque no estamos durmiendo. Queremos cielos abiertos, pero estamos dormidos. Aleluya. Queremos cielos abiertos y no lo adoramos, pero Él en medio de la cautividad, Aleluya. Él tuvo visiones, así que no hay nada que a ti te pueda interrumpir lo que Dios tiene para ti. No hay nada que Él pueda interrumpir las visiones que Él quiere que tú tengas. No hay nada que tú tienes que interrumpir las palabras que Dios tiene para llevar a la gente. En medio de la cautividad, este hombre veía visiones. Aleluya. Y él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Fue a decirle a la gente del otro lado del mar lo que va a pasar. Si creyeron y no creyeron, bueno, eso es culpa de ellos. Pero la cosa es que tú tienes que abrir los ojos y en medio de esa cautividad tiene que irse. Si tus ojos están vendados, tiene que desvendarse. Porque si Cristo vive en ti y si Él murió por ti en la cruz y cierra con el velo, entonces tú tienes que arrancar esas vendas que tú tienes en los ojos para ver las visiones que Él quiere que tú veas. Para que puedas compartirla a la gente que necesita saber. Amén. No hay cautividad que te encierre. Sí, aleluya. Por eso Juan, estaba en la cárcel, él adoraba a Dios, las cárceles se abrían. Sí, amén. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si esta gente estaba en cautivo Precioso Dios. Aleluya. y nosotros no estamos cautivos, Santo. nosotros estamos libres. Aleluya. No hay nada que nos pueda cautivar lo que tenemos para con Dios. Nada nos va a trancar a nosotros para la oración que tenemos a Él. Aleluya. Pues claro, hay que pelear la batalla que hay en los cielos. Hay que pelear la batalla que hay contra los enemigos, de los demonios, ¿verdad? Pero la gente no quiere creer eso. Yo lo he visto, Aleluya. yo lo he creído. Santo, precioso Dios. Pero como dijeron anteriormente, es más fuerte el que vive en mí que el que está. Amén. Es más fuerte el que está en los cielos que el que está en la tierra. Amén. Aleluya. Por favor, vayan a Primera de Reyes. Oh, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Aleluya. Aleluya. Santo, precioso Dios. Aleluya. Dice: entonces Elías Tibista,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocíos en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aleluya. Cuando este tremendo siervo de Dios, Elías, él profetizó a Acab Aleluya. que no iba a haber más lluvia. Y la lluvia era por sus propios pecados, porque él adoraba reyes, baales, y hacían ídolos de cera y cuantas mil cosas. Y la ira de Dios estaba ahí con ellos. Dios estaba bien airado con esa gente, con esos reyes. Entonces Dios mandó a Elías a decirle que no iba a haber más lluvia, que venía una sequía, ¿verdad? Pero la sequía esa también le afectó a él, porque al final, como leímos ahora, que al final ya no había más para él poder beber del arroyo. Aleluya. Por la sequía que él había profetizado por palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene algo para un siervo cuando el siervo hace lo que Dios manda hacer, ¿verdad? Con toda esa sequía, Dios siempre va a mandar carne. ¿Ok? En este Dios usó cuervos para traerle carne a Elías. Y después de este capítulo, después de esos versículos, Dios lo mandó a él a una viuda que ya Dios le había dado palabra que le diera de comer y de beber a Elías. Santo, gloria a Dios. Y ella probó a Elías a ver si era verdad o si era mentira. La fe de ella era poca, aunque Dios ya le había dado una palabra. Pero fue Elías y le dijo: dame de beber del agua y tráeme un pan para comer, porque tengo hambre. Santo, aleluya. ¿Verdad? Y esta sierva le dice: lo único que tengo, lo único que me queda es para que yo y mi hijo muramos. ¿Verdad? Santo, precioso. Pero tú tienes que recordarle que cuando Dios manda un profeta a tu casa, tu sequía ya no se vuelve más. Tu sequía ya se fue. Tu sequía ya no existe. Yo no sé si hay sequía en tu casa, pero esa sequía lo que hay, sea espiritualmente o carnalmente, o no carnalmente, pero de comer tus alimentos, lo que sea, esa sequía se va a tener que ir. Amén. Santo, gloria a Amén. Dios, gloria a Dios. Esta mujer no creía lo que Elías le estaba diciendo, lo que Dios le había dicho. Pero sin embargo ella se dio cuenta. Santo, gloria a Se Dios. dio cuenta cuando ella hizo el pan para Elías. Aleluya. El aceite se lo multiplicó. Amén. Aleluya. La harina se lo multiplicó. Aleluya, aleluya. Mas sin embargo, todo eso, Dios le prometió a ella que esa sequía, que esa multiplicación no la iba a tener más hasta que lloviera otra vez. Aleluya. Mira, yo no sé cuánto tiempo pasó después que Elías se fue de ahí, ¿verdad? Que esa sequía todavía estaba, pero el pan y el vino, el aceite y todo lo que necesitaba para vivir él y su hijo nunca se fue. Aleluya. Aleluya. Porque Dios le había dado la palabra que todo se va a seguir, iba a ser multiplicado hasta que hubiera la lluvia a caer. Santo, precioso. Amén. Gloria a Dios. Esa lluvia, esa sequía se le fue de la casa de ella. Aunque al principio ella tenía un poco de fe, Santo, pero ella se dio cuenta que esa sequía se le había ido. Esa sequía no iba a ser para muerte. amén.
Esa Ezequiel que le llegó a la casa por culpa, no por culpa de él, sino por palabra de Dios. Ella pensaba que se iba a morir. Pero sin embargo, cuando un profeta llega, nadie se muere. Porque Dios le ha dado el poder para que se levante de los muertos. Entonces tú tienes que creer que mientras hay una sequía, solo porque tú no encuentras comida, si tú oras como Dios te ha mandado que ores por tu comida va a ser multiplicada, pero tienes que hacerlo por fe. ¿Ok? Tienes que hacerlo por fe. Y esa sequía que hay ahora, bueno, para mí no hay sequía, pero esa sequía que hay ahora no va a parar hasta que Dios dé la palabra. ¿Ok? Y mientras esa sequía esté, nosotros vamos a tener nuestros alimentos, nuestros alimentos multiplicados. Ustedes tienen que creer lo que está escrito en la palabra, porque si no creen lo que está escrito en la palabra, entonces ¿para qué nos llamamos cristianos? Amén. Pero Dios sí respaldó la palabra de él, respaldó la casa de esa viuda. Ellos no se murieron, pensaban que se iban a morir y no se murieron. Por ella fue e hizo la masa, cogió el aceite, pero ese poquito de aceite que había, ella seguía haciendo tortilla y seguía ese poquito de aceite, pero nunca se secaba ese poquito de aceite que tenía, ese poquito de harina que tenía ahí. Ella seguía haciendo tortilla y seguía así. Ella miraba, seguro que miraba ese mismo poquito de aceite, de harina y haciendo tortilla, y quedaba el mismo poquito de harina que tenía, ¿verdad? Pero como quiera, ella haciendo tortilla, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Te comiste una manzana, ¿verdad? Te quedaron 5. Bueno, tú dices que te quedaron 5, pero te la comiste. Y siguen las mismas 6 o 7 que habías comprado. Porque así es Dios. La carne que cocinaste, tú aparentemente te la cocinaste, pero esa carne volvió otra vez al refrigerador. ¿Verdad? Así uno tiene que vivir su vida también espiritual. Tal vez hoy tú te sientes seco. Tal vez hoy tú te sientes como en esa tormenta. Pero cuando Dios llega, no hay sequía, no hay tormenta. Pues tienes que recordarte de adorarlo y alabarle mientras esa sequía esté. Mientras tú estés en tu tormenta. Tienes que recordarte de Él. Porque es el que te va a proveer. Dice Jehová Jireh, proveedor. Entonces si Él es nuestro proveedor, ¿de qué estamos preocupados, verdad? Entonces también tenemos que bendecir a esa gente que en verdad necesitan, porque para eso Dios nos ha mandado también. Entonces, si no lo hacemos, entonces no somos cristianos, no vivimos la palabra. Hay que vivir la palabra, ¿verdad? Hay que bendecir a los que no tienen. Yo no hice lo que estoy haciendo con la hermana Silvia para gloriarme, no. Dios me lo puso en mi corazón y lo hago y ya, ¿verdad? De igual forma como Dios me puso a mí en mi corazón de poner las flores ahí y me dijo, por tanto tiempo tú lo vas a hacer, y yo lo hice por un tiempo más, porque eso a mí no me molesta. Entonces si a ti te molesta hacer las cosas de Dios, entonces ¿cómo tú puedes ser cristiano? Si a ti te molesta bendecir a alguien o hacer o seguir la voz de Dios, que no te moleste. Dios siempre va a tener provisión para nuestros hijos. Y también para aquellas viudas que necesiten. Dios va a dar siempre provisión. No puede haber sequía mientras haya hijos de Dios. No puede haber sequía. Mientras tú confíes en la palabra de Dios, no puede haber sequía para esa gente. Por eso nosotros estamos para bendecirlos. Por eso llegó Elías. Por eso Dios mandó a Elías ahí para que bendiciera. Cuando Elías tocó pie a esa casa, tocó pie también la bendición ella. Entonces tú tienes que vivir esa profecía. Tú tienes que vivirla y agarrarla. Todas las profecías que Dios hace y dice se cumplen, ¿verdad? Lo que Dios te dijo a ti cuando te lo dijo se cumple, se está cumpliendo, se cumplió y se va a seguir cumpliendo, ¿verdad? Esta iglesia, la vigilia pasada que tuvimos, Dios otra vez confirmó lo que Dios iba a hacer en esta iglesia. No sé si los que estaban aquí lo escucharon, pero Dios otra vez confirmó lo que Dios va a hacer aquí. ¿Qué dijo Él? Sigan repartiendo trataditos.
que todo está bien. Pero el Espíritu Santo va a traer también gente aquí. El Espíritu Santo va a venir que gente venga y la iglesia se va a llenar. Y también dijo que el día postrero va a ser mayor que el primero. ¿Verdad? Y entonces, ¿de qué estamos preocupados nosotros? No podemos preocuparnos de nada. La gente no puede dejar que la misma angustia de la gente que están aquí en el mundo te llegue a ti. Amén. Esa angustia usted tiene que reprender, usted tiene que seguir en tu camino, irlas por irlas, buscando lo que está buscando y alabando a Dios. Gracias, Señor, por esta comida. Gracias, Señor, por esta agua. ¿Verdad? Porque así es Dios. Así es Dios. Y no estoy predicando esto porque estamos pasando. Lo estoy predicando porque Dios me lo dio en mi corazón. ¿Verdad? Y esa gente que se ha muerto, ojalá que Dios tuvo misericordia con ellos, porque no se sabe. ¿Verdad? Pero esos huesos secos tienen que levantarse. Esos huesos secos van a tener que resucitarse. ¿Verdad? Y alguno de ellos va a tener que levantarse y decirle gloria a Dios. Y enseñarle al mundo que Dios existe. Y enseñarle a aquellos que no creen que Dios existe. Y van a tener que darle la gloria a Dios y decirle a todo el mundo que se calle de sus afanes del mundo. Y decirle que todos esos dioses que ellos alaban no existen. Y esa gente diabólica que está también allá adorando al diablo, van a tener que callarse la boca. Sí, porque a ellos no les gusta. A ellos les gusta lo que está pasando ahora, que la gente volviéndose loca. Y esos diabólicos volviéndose ricos. ¿Verdad? Pues de mí no se hacen ricos ninguno. Ni de ustedes tampoco. Entonces alguien va a tener que levantarse, algún muerto va a tener que levantarse y decir: yo vi la gloria de Dios y que Dios sí existe, ¿verdad? Alguien va a tener que levantarse. Yo creo que alguien va a tener que levantarse. No importa, aunque me toque a mí morir y regresar otra vez, pero alguien va a tener que levantarse y decir: Dios sí existe, ¿verdad? Porque yo sé que Dios existe, pero si Dios me quiere llevar a la muerte a mí y regresar otra vez, aunque me lleve al infierno, no importa que me lleve. Para ver, yo voy a regresar a profetizar lo que hay. Porque la gente no quiere creer. La gente lo que quiere es adorar ahora y pasa la tempestad y no lo adoran después. Ahorita están sufriendo porque están cautivos. Ahorita están adorando una cautividad. A ver si en verdad oran después que ya lo sueltan y no anden más cautivos. ¿Verdad? A ver si en verdad creyeron en Dios cuando ya están en su casa comiendo bien y van a su trabajo, trabajando bien y ganando bien otra vez. A ver si es verdad que van a glorificar el nombre de Dios. ¿Verdad? El adorar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. No solo cuando las cosas nos van bien. Adorar a Dios en nuestra sequía. ¿Verdad? Él vivió, aunque él fue que la profetizó por palabra de Dios, pero él también lo tuvo que vivir. ¿Verdad? Él la vivió de una forma o de otra, pero Dios siempre le proveyó. Siempre le tuvo que proveer. ¿Verdad? Entonces tenemos que esperar coger esa profecía, ¿verdad? Esa palabra de Dios y vivirla. Llevar a nuestra casa y compartirla con la gente. Aunque la gente no quiera creer, porque no van a creer. Siempre hay uno que no quieran creer. Hasta tu propia familia no van a querer creer. Pero no importa. Porque yo tengo familiares que yo le he hablado de las cosas de Dios y no me responden. No me responden. Está bien que no me responda. Pero yo sé que soy hijo de Dios. ¿Verdad? Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya.